¿Qué dijo Javier Milei en su discurso ante la Conferencia de Acción Política Conservadora organizado por Donald Trump? Modificó, moduló su discurso liberal-libertario para convertirlo en un discurso nacionalista y populista compatible con el trumpismo, ¿o más bien se mantuvo firme en sus ideas liberales libertarias? Dentro del movimiento liberal español, hispanoamericano y global existe un debate sobre si Javier Milei es en realidad un político y un economista libertario o en realidad es un trumpista, derechista, nacionalista disfrazado de liberal que en el fondo tiene una agenda autoritaria y liberticida. La duda hasta cierto punto puede ser razonable, dado que Javier Milei, por un lado, defiende ideas claramente liberales, como la libertad individual, la propiedad privada, el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, pero por otro lado gusta aliarse, relacionarse, identificarse con políticos como Donald Trump o Viktor Orbán. Personalmente ya expliqué en un vídeo anterior cuál era mi hipótesis. Javier Milei sí es un economista y un político libertario, él mismo se define como el primer presidente libertario, liberal-libertario de la historia de la humanidad, pero aún así, en las alianzas geopolíticas globales, ha priorizado una alianza con el populismo nacionalista de derechas, Trump, Orbán, Vox en España, etc., en contra de un enemigo común que considera que es mucho más peligroso en estos momentos, que es la izquierda en sus distintas variantes, el socialismo, el wokismo, etc. Esta alianza nos podrá parecer errónea, equivocada, mal orientada, perjudicial en el largo plazo, a mí desde luego no me gusta, pero que tejas alianzas contra un enemigo común no te convierte automáticamente en aquello con lo que te has aliado. Por buscar un caso extremo, durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se alía con la Unión Soviética en contra del nazismo. Después, eso sí, de que el nazismo se aliara con la Unión Soviética para repartirse Polonia. Pero en cualquier caso, avanzada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Reino Unido se alían con la Unión Soviética en contra de la Alemania nazi. Eso no convertía ni a Estados Unidos ni a Reino Unido en países comunistas, ni a la URSS la convertía en un país capitalista. Simplemente se aliaron contra un enemigo común. Solo el tiempo nos dirá si Javier Milei es un liberal libertario que teje alianzas, hasta cierto punto contra natura, con populistas de derechas en contra de la izquierda, o si en realidad es un populista de derechas nacionalista liberticida que adopta el discurso liberal para atraer a incautos simpatizantes liberales libertarios, pero en realidad es uno más dentro de la alianza global Trump, Orbán, Bolsonaro, Vox, etc. Sin embargo, y pese a que solo el tiempo nos lo dirá, el día de ayer sí era un día importante para comprobar hasta qué punto una de estas dos conjeturas tiene razón. Ayer Javier Milei participó en la Conferencia de Acción Política Conservadora que organiza Donald Trump, y después de abrazarse acarameladamente con Donald Trump, dio una conferencia ante todo un público trumpista, es decir, ante un público que compra gran parte del discurso populista, nacionalista y en muchos aspectos, por ejemplo el comercial, también antimercado. De manera que era un día importante para comprobar si Javier Milei adaptaba, mimetizaba su discurso tradicionalmente liberal-libertario a las necesidades, a las preferencias de ese público que en gran medida no era ni liberal ni libertario. Porque si lo hubiese hecho, si Javier Milei hubiese acudido a ese foro a soltar una soflama nacionalista, proteccionista, colectivista, antimercado, pues entonces quedaría muy claro que Javier Milei es un hipócrita, que cuando está con liberales habla el lenguaje liberal-libertario y cuando está con nacionalistas proteccionistas se adapta y habla el lenguaje nacionalista y proteccionista. Pero afortunadamente no fue así. Su discurso ante la Conferencia de Acción Política Conservadora fue un discurso exquisitamente liberal-libertario, un discurso que desarrollaba y ampliaba los puntos clave de su alocución ante el foro de Davos. Y en muchos aspectos, como voy a ir indicando a continuación, fue un discurso que ataca ciertos valores nucleares del credo trumpista. Antes de empezar a analizar el discurso de Javier Milei, simplemente un detalle técnico.
Cuando cuelgue fragmentos del discurso de Milei ante la Conferencia de Acción Política Conservadora, observaréis muchos cortes. Esto se debe fundamentalmente a que durante la conferencia Javier Milei decía 4 palabras y automáticamente se traducían en inglés, dejando Javier Milei de hablar en español. En los fragmentos siguientes he optado por eliminar el momento en el que se traducen sus palabras al inglés para agilizarlo, y eso en algunos momentos hace que parezca que hay saltos en el discurso de Javier Milei, pero en realidad lo que observaréis en general son fragmentos continuos de su discurso. Pues bien, empezamos. Lo primero que hace Javier Milei es acotar el objetivo de su discurso ante la Conferencia de Acción Política Conservadora. Y ese objetivo es desarrollar algunos de los puntos que trató en su discurso de Davos. Concretamente, explicar por qué el estatismo, también llamado dentro de su terminología socialismo, es una amenaza para Occidente. Dado el impacto de la conferencia en Davos, en la que señalé que Occidente está en peligro, dado el avance de las ideas estatistas socialistas, hoy haré foco en los fundamentos técnicos que sostenían dichas apreciaciones políticas en aquella conferencia. Desde su punto de vista, el avance intelectual de las ideas socialistas se debe, en esencia, a 2 factores. Por un lado, la doctrina de los fallos del mercado y, por otro, la idea de justicia social. Y en su conferencia, Javier Milei va desarrollando y criticando cada uno de estos pilares del pensamiento izquierdista moderno. Primero, los fallos de mercado. En este sentido, haré foco sobre cómo la economía neoclásica y su visión de los fallos de mercados son funcionales al avance del socialismo. Y es ahí a donde aparecen las definiciones de fallos de mercado, que tienen distintos nombres. Una es las no convexidades, es decir, la existencia de rendimientos crecientes, o para decirlo más popularmente, estructuras de mercados concentrados y monopolios. Otros casos son las externalidades, los bienes públicos, la información asimétrica y el dilema de los prisioneros. Y en realidad, todas estas definiciones tan elegantes son todos elementos que habilitan la intervención del Estado y con ello el avance de los estatistas y los socialistas. ¿Y por qué Javier Milei rechaza la idea de fallos del mercado y, por tanto, la justificación del intervencionismo estatal que suele ir de la mano de esos fallos del mercado? Pues porque, según su punto de vista, si entendemos el mercado como un proceso de interacciones voluntarias entre agentes, entonces no hay cabida a los fallos de mercado. Entonces, lo primero que tenemos que entender, ¿qué es mercado? Tener una buena definición de qué es el mercado. En este sentido, el mercado es un proceso de cooperación social donde se intercambian derechos de propiedad voluntariamente. De hecho, dado que los intercambios son voluntarios, no es posible hablar de fallos de mercado, porque nadie estaría haciendo acciones autoflagelantes. Por lo tanto, cuando definimos bien mercado, todas las definiciones de intervención se derrumban. Como ya dije en mi comentario de su discurso de Davos, este argumento no me parece en absoluto persuasivo. Es verdad que muchos economistas abusan de la idea de fallos del mercado para justificar el intervencionismo estatal. Pero que todos los intercambios sean voluntarios no implica que no existan fallos del mercado. En algunos contextos, el marco institucional del mercado puede dificultar o encarecer que determinados intercambios que son mutuamente beneficiosos no lleguen a llevarse a cabo. No es que se produzcan intercambios mutuamente no beneficiosos, es que intercambios potencialmente beneficiosos ni siquiera se pueden ejecutar, por ejemplo, por la presencia de información asimétrica o de externalidades positivas no internalizadas. Y en otras ocasiones puede suceder que haya interacciones no beneficiosas entre agentes, pero que un agente no se pueda sustraer de esa interacción que no es beneficiosa. Sería el caso, por ejemplo, de las externalidades negativas, donde mi acción impone un daño a terceros que esos terceros no han consentido. Como digo, en lugar de negar la posible existencia de fallos de mercado en determinados ordenamientos institucionales del mercado, lo que deberíamos hacer son 2 cosas. Primero, plantearnos por qué mecanismos el propio mercado puede llegar a superar, a corregir, a subsanar esos problemas de coordinación que se dan en marcos institucionales de mercado, si lo queremos, menos desarrollados o inadecuadamente desarrollados.
Y en segundo lugar, también plantearnos si las soluciones que promueven los estatistas, si el intervencionismo estatal realmente es capaz de solventar esos fallos del mercado sin generar otros fallos del Estado más graves que los fallos del mercado que pretende solventar. En cualquier caso, a lo largo de su reflexión sobre los fallos del mercado, Javier Milei aprovecha para exponer cuáles son las instituciones fundamentales del mercado. Y cuando reflexiona sobre las instituciones fundamentales del mercado, Javier Milei no solo da de lleno, no solo expone una lección muy valiosa, sino que expone una lección muy valiosa ante un público que no compra muchos de los puntos, gran parte del contenido de esa lección. Primer pilar de una economía de mercado, la propiedad privada.